Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los ejes del cuerpo o los ejes de moldería, como me gusta decirle a mí, ¿sí? Más comúnmente como medidas, ¿sí? Medidas son números, las medidas son números, ¿sí? Por eso prefiero que hablemos de ejes del cuerpo o ejes de moldería. Yo los dividí acá muy rápido, ¿sí? En contornos, anchos, largos y auxiliares. Las medidas auxiliares son medidas que nos van a ayudar a afinar un diseño, pero no necesariamente las tenemos que aplicar en la moldería básica, que es con lo que a mí me interesa que aprendan a trabajar. Bien. En contornos tenemos cuello, tórax, busto, cintura, segunda cadera. Bien. De todos estos contornos, al cuello, una vez que lo tenemos, lo vamos a dividir en 6, ¿sí? Y a todos los otros contornos se dividen en 4. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar la mitad de la moldería, porque en un principio va a ser simétrica, ¿bien? Después puedo hacer un diseño asimétrico, pero en un principio va a ser simetría. Entonces, si yo quiero hacer el molde del delantero, no voy a hacer el molde de todo el delantero, voy a trabajar con la mitad. Por eso, miren, puse una camisa, ¿bien? No es que voy a hacer un molde para este lado y este todo entero, no, voy a hacer la mitad. Y la mitad de este delantero es la cuarta parte de toda la vuelta, porque tengo 1, 2, y de lado de la espalda, 3, 4, ¿sí? Por eso dividimos todos los contornos en 4. El cuello lo dividimos en 6, siempre, ¿sí? Por una cuestión de cómo está planteado geométricamente, pero no me las voy a llevar para ese lado. Bien, los anchos tenemos ancho de hombro, ¿sí? Y el ancho de espalda. Estas son algunas medidas que les voy a mostrar cómo se toman para no hacerlo muy largo porque son las principales. El ancho de espalda no lo voy a tomar de una manera recta, sino que lo voy a acomodar sobre la curva de hombro, de huesito a huesito, ¿sí? Ahí se ve medio mal, ¿bien? Pero es de huesito a huesito. Ese es el ancho del hombro, ¿bien? El hombro es desde donde empieza el cuello, obviamente, hasta donde está el hueso propiamente dicho del hombro. Bien. Talle delantero y talle espalda. El talle delantero y la espalda, esta medida, a ver si lo pongo de costado, ahí está. Es la medida que va desde el cuello hombro, pasa por el busto, ahí se ve bien, y queda en la cintura, ¿sí? Entonces, esa medida lo vamos así, pasa por cuello hombro, acá donde termina el cuello y empieza el hombro, obviamente, busto hasta la cintura, ¿sí? Ese es el talle delantero. Lo mismo voy a hacer con la espalda, ¿sí? También. Iniciamos en el mismo lugar, cuello, hombro, y lo dejo en la espalda. ¿Qué nos va a pasar en general con esta medida? Que el talle delantero va a ser más largo que la espalda, naturalmente, porque tenemos el busto, ¿sí? Hay personas que tienen una postura de inclinada, ¿sí? Entonces puede que hasta incluso la espalda sea más larga que el cuello, que el delantero, perdón. Pero todas esas cosas nosotros después las tenemos que nivelar en el plano, que para eso hacemos este relevamiento, ¿sí? Altura de busto, cuello, hombro, ¿sí? Ahí se ve un poquito, cuello, hombro, ¿sí? El mismo lugar de recién, hasta el centro del pezón. Esa altura es siempre la que nos va a dar a nosotros cómo regular los escotes, por ejemplo, y aparte de poder poner las pinzas, etc. Bien, la altura de la segunda cadera es desde la cintura, a ver si se ve ahí, le voy a hacer un poquito de upa, desde la cintura, la manga, desde la cintura hasta la cadera por el costado, ¿sí? La parte más ancha o más redondeada del cuerpo. ¿Bien? Y después tenemos auxiliares, el radio, ¿sí? Son medidas muy puntuales. Se las nombro, ¿sí? Las pueden conseguir en cualquier tutorial. No tutorial, mi idea de esto, si bien quiero hablarle de las medidas para que las entiendan, pero las pueden chequear en otro lugar quizás, ¿sí? Les digo, si van a usar una tabla de medidas, que sea una tabla de medida nacional al lugar en el que ustedes están, ¿sí? Así que bueno, eso con respecto a las medidas. Ahora les voy a dar formas. Obviamente, nosotros vamos a necesitar 1 centímetro. Cosita rápida. El 0 empieza acá, donde está la chapita. Entonces yo voy a tener un 1 centímetro, ¿sí? Justo donde está la rayita. Acá hay 2 centímetros, donde se apoya el número, ¿bien? Esto, fíjense que muchas veces los centímetros vienen con un pedacito más de cinta, ¿sí? Entonces tienen que sacar la chapita, corten y vuelvan a ponerlo, porque le van a estar agregando 2 centímetros quizás, o no les va a dar una medida concreta, ¿bien? Entonces en ese sentido ustedes tienen que fijarse de
que el instrumento sea válido para la toma de medidas. Bien. Acá les puse otra medida que es el tiro. El tiro es la medida que acá es medio difícil representarla, pero va de la cintura, pasa por la cola, por la entrepierna, hasta el otro lado, ¿sí? Lo que nosotros vamos a medir ahí, en el tiro, si yo pongo el cuerpo de costado, ¿sí? Y esta fuera mi línea de cintura, lo que yo voy a hacer es medir esta línea, la U, que me da a mí de pasar desde el delantero, por abajo de la cola el centímetro, hasta la cintura en la espalda. Y esa medida nos va a servir para calcular básicamente el tiro delantero, que es el que yo voy a utilizar básicamente cuando haga bombachas, calzas, pantalones, todo lo que tenga que ver con las piernas. ¿Bien? Entonces, del tiro, yo después voy a derivar en una ecuación muy sencilla para sacar el tiro delantero, que es con el que yo voy a trabajar, ¿sí? Y esa ecuación, vamos a separar acá, es tiro total dividido 2, y a lo que me da esa cuenta le saco 5 centímetros. Es una ecuación muy básica, ¿sí? Es la máxima ecuación que uno tiene que entender cómo hacer. Obviamente siempre resolvemos primero lo que está en el paréntesis y a eso después le restamos los 5 centímetros. ¿Sí? Bien, entonces, repaso chiquitito. Vamos a tener medidas de contorno, medidas de ancho, medidas de largo y medidas auxiliares. ¿Sí? Yo les recomiendo que una vez que ustedes digan, bueno, me quiero hacer una remera, quiero hacer una blusa, quiero hacer un vestido, observen el diseño que estén haciendo o la imagen que quieran hacer de un vestido ya existente y fíjense qué lugar ocupan todas estas medidas en esa prenda, ¿sí? Cuáles son las medidas que interfieren directamente. Y última aclaración que tiene que ver un poco con lo que yo les contaba la semana pasada de las telas. Miren, si yo voy a trabajar con tejido de punto, la medida más importante a la hora de hacer una remera no es el busto, sino que es el contorno de tórax. El contorno de tórax es la medida que va justito, ¿sí? La que pasa por abajo de los brazos, no a la altura del busto, ¿sí? El tórax, esta parte, la caja más ancha, ¿sí? Esa es la medida la que vamos a usar para tejido de punto. Y para trabajar con tejido plano, la más importante es el ancho de espalda, ¿sí? Dentro del tejido plano, pues obviamente el volumen más importante también es el pecho, es el volumen del busto, ¿sí? Pero para construir una primera caja, esa es la variable fundamental que tenemos que entender entre qué medidas usar y qué tela vamos a trabajar. ¿Sí? El video de hoy va a ser muy cortito, porque mucho más que esto no sabría decir. No es que no sabría decirles, hay mucho para decir, pero no lo quiero hacer tan largo y tan extenso. No se tomen las medidas ustedes, ¿sí? Siempre que sean paralelas, sobre todo cuando tomamos el busto. ¿Sí? Miren, vamos a hacer un ejemplo cortito y con esto me voy. Que el centímetro atrás esté a la misma altura que el centímetro adelante. Que no me pase esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo voy a trabajar en diagonal y va a ser más largo. Entonces eso va a hacer que después todo el resto se modifique. No ajusten del todo el centímetro, siempre dejen una flojedad de un dedo, ¿sí? Como de un dedito, 1 centímetro. Bien, intenten tomarse las medidas. Si van a usar una tabla de medidas, difícilmente entren en la misma columna de todas las medidas, ¿sí? Por ahí uno tiene el ancho de espalda de un talle, la cintura de otro, la cadera de otro. Bien, pero son números. Lo importante es que ustedes entiendan cuáles son los ejes del cuerpo, que los reconozcan. Siempre les doy como ejercicio agarrar una revista y empezar a rayar sobre la imagen a dónde te parece que está el busto, a dónde te parece que es el tórax, a dónde está el eje del cuerpo central. Todo eso, porque eso después nos va a dar a nosotros la pauta de para dónde movernos a la hora de hacer el planteo de la moldería y también de diseñar. Bueno, hoy muy corto el video, les dejo un beso. ¿Sí? Y nos falta mucho menos para volver a las clases, así que espero que estos videos les sirvan. Obviamente que voy a seguir subiendo y bueno, cuando todo esto pase las espero en el taller, obviamente para aprender más y también, ¿por qué no?, de modo virtual. Les mando un beso, que tengan linda semana.